Bien, vamos a estudiar el método 1 para trazar rayos en un sistema óptico. Como podemos observar, tenemos dos sistemas ópticos, un sistema óptico positivo en los que f' es mayor que cero y un sistema óptico negativo en los que la focal es menor que cero. También los distintos índices son con distintos índices de refracción. Bien, para trazar un rayo por el método 1, lo que se trata es de, en primer lugar, buscar dónde está el plano focal objeto. En este caso, el plano focal objeto estaría aquí y aquí estaría el plano focal objeto. Bien, dibujamos el plano focal objeto perpendicular al sistema óptico, al eje óptico, y una vez que está ahí, buscamos el punto de corte con el sistema, con el del rayo incidente con el plano focal objeto. En este caso estaría aquí y en este caso pues sería la prolongación hasta el plano focal objeto. Prolongamos el rayo, que sería este punto, el punto de corte. Bien, pues en el punto de corte del plano focal objeto trazamos una línea paralela al eje óptico y, como podemos observar, hemos trazado esta línea paralela al eje óptico aquí y aquí esta línea paralela al eje óptico. Siempre hay que tener en cuenta que todos los rayos pasan desde H hasta H a H' a la misma altura y de aquí pasa de H a H'. Luego, todo rayo que llega paralelo al eje óptico van a pasar por F', que entonces lo que hacemos es, le hacemos que pase el rayo por F'. Pero fijaros que desde aquí el rayo llega de aquí H a H' y de aquí pasa por F'. De aquí H a H' y pasa por F'. Ahora ya lo que tenemos es que dos rayos que cortan en el mismo punto al plano focal objeto, como es en este caso y es aquí en este caso, saldrán paralelos, pero siempre teniendo en cuenta que el rayo tiene que ir desde H hasta H' y lo mismo aquí, desde H hasta H'. Y ya pues trazamos, vemos que este rayo y este es el rayo que va a llevar la dirección que sigue y es paralelo a este. Este es el rayo que va a seguir y es paralelo a este de aquí. Bueno, pues en esto consiste el método 1. En este caso vamos a ver la marcha, pero en un sistema óptico en el que los índices extremos son iguales. Por lo tanto, las focales serán una negativa y otra positiva, pero de la misma longitud. Bien, en primer lugar, como se trata del método 1, lo que hacemos es buscar el punto de corte con el plano focal objeto, que en este caso sería aquí, y en este caso trazamos una línea para ver cuál es el punto de corte con el plano focal objeto. Una vez que ya sabemos cuál es el punto de corte con el plano focal objeto, que está aquí y aquí, pues lo que hacemos es que vamos a trazar una línea desde el punto focal objeto hasta el punto nodal objeto y desde aquí lo mismo, es decir, hasta este punto de H que corta con el eje óptico, ¿vale? Y aquí también con el punto de corte desde el punto de corte con el plano focal objeto hasta el punto nodal objeto, ¿vale? Bien, pues entonces trazamos la línea y vemos que, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Por definición de puntos nodales, todo rayo que incide por el punto nodal saldrá por el punto nodal imagen con el mismo ángulo. Pues trazamos una línea paralela, es decir, el rayo va desde aquí hasta aquí, pasa de H a H' y de H' sale con el mismo ángulo. Y en este caso lo mismo, el rayo, como pasa por aquí, por el punto nodal, va de H a H' y sale también con el mismo ángulo. Luego, ¿qué es lo que sucede? Que eh, mm, dos rayos que tenemos que pasan por el mismo punto del plano focal objeto, que estamos aquí, pues, ¿qué es lo que sucede? Que saldrán paralelos. Pues entonces ya trazamos la línea paralela, como siempre, de H a H' y trazamos una paralela a esta línea, que sería esta de aquí.
Y en este caso de aquí, pues lo mismo. Va desde H a H' y trazamos una línea paralela a esta de aquí. Y este es el método 1, pero en el caso de índices extremos iguales. Ahora vamos a ver el método 2. En el método 2 se trata de trazar líneas paralelas al rayo incidente que pasen por el punto focal objeto. Aquí tenemos el punto focal objeto y en el sistema negativo el punto focal objeto está aquí. Pues trazaremos líneas paralelas que pasen por el punto focal objeto. Bien. Todo rayo que pasa por el punto focal objeto va a salir del sistema de forma paralela al eje óptico. Pues entonces trazamos unas líneas paralelas al eje óptico que pasen de, como vemos como siempre, de H a H', es decir, y en este caso lo mismo. Esta línea es paralela al eje, la paralela al incidente, que al llegar a H, como pasa por F, por el punto focal objeto, pues va a llegar a H, de H pasa a H' y sale paralela al eje óptico. Ahora ya lo que buscamos es el punto de corte con el plano focal imagen. Aquí tenemos el plano focal imagen, tenemos el plano focal imagen aquí y aquí. Pues buscamos el punto de corte con el plano focal imagen, que sería aquí y aquí. Y ahora, por supuesto, ya como son dos líneas paralelas, van a salir por el mismo punto del plano focal imagen, que ya trazamos, y como siempre el rayo va de H a H' y en este caso pasa por el punto focal imagen. En este caso el rayo va de H a H' y pasa por el punto focal imagen, por el mismo punto focal imagen. Y este es el método 2 para calcular la trayectoria de un rayo en un sistema óptico. Y ya por último nos queda el método, pero cuando los índices extremos son iguales. En este caso, lo que se hace, como ya sabemos, es trazar una línea paralela al incidente que pase por el punto nodal objeto. Pasa por el punto nodal objeto. Esa línea que pasa por el punto nodal objeto va a salir por el punto nodal imagen con el mismo ángulo. Bien. Por lo tanto, ahora ya lo que nos queda que hacer es buscar y prolongar el rayo hasta buscar el punto de corte con los planos focales imágenes. Bien, en este caso, los puntos de corte ya los tenemos, los buscamos, prolongamos la línea, esta de aquí, en este caso ya se sabe que está aquí el punto de corte con el plano focal imagen, pero en este caso prolongamos la línea de abajo y buscamos el punto de corte que sería este de aquí. Bien, por lo tanto, ya tenemos claro que son dos rayos que llegan paralelos al sistema óptico, por lo tanto, van a salir pasando por el mismo punto del plano focal imagen. Pues ya trazamos desde, como siempre, de H hasta H' y aquí desde H hasta H' y que pasen por los puntos de corte con el plano focal imagen. Entonces, pues ya pues lo único que nos queda es trazar las líneas y ya vemos que este es el punto de corte, pasa de H a H' y pasa por el punto de corte que prolongamos las líneas. Bien, y esto ya es todo.